Hablemos un poco de obesidad infantil. La obesidad infantil es el resultado de un conjunto de factores socioecológicos, ambientales, influencias genéticas, familiares. Tenemos un montón de factores a nivel como del entorno. Y acá es importante identificar qué es la obesidad. Es una enfermedad crónica que tiene efectos en el corto, en el mediano y en el largo plazo para el niño. Tiene efectos en el corto porque muchas veces estos niños pueden empezar a tener dificultades para caminar porque les duelen sus piecitos, porque empiezan a no dormir muy bien, porque pueden tener un efecto en el sueño, no son capaces de respirar muy bien. En el mediano plazo porque esto puede empezar a generar efectos en su salud donde sus exámenes de sangre empiezan a salir alterados, y en el largo plazo porque entre más peso empiece a ganar ese niño, las dificultades van a ser mucho mayores. Entonces es importante identificar qué es y saber de dónde sacamos nosotros esa clasificación como profesionales de la salud, porque pues es un tema también muy debatido, porque estamos hablando de que es un niño que no lo podemos empezar a catalogar como un niño gordito, sino un niño que tiene una enfermedad y que tenemos que trabajar en eso. La clasificación se hace según la OMS o las curvas de crecimiento que se tengan en el país. Nosotros acá en Colombia tenemos unas curvas que hicieron unos endocrinólogos para poder tener todos esos datos importantes de acuerdo al país, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a nuestra genética, porque pues no todos los podemos catalogar en curvas que son pues de otras partes. Hay algo súper importante y es la comunicación. Cuando nosotros estamos hablando con un niño que llega a la consulta o que lo tenemos en nuestra casa, la comunicación que tenemos con él. No podemos estar hablando todo el tiempo de que es un niño gordo, de que es un niño obeso, de que está enfermo, de que está muy raro, porque esto también empieza a generar problemas a nivel de su autoestima, a nivel psicológico. Entonces sí es muy importante hablar y evitar hablar, digamos, en ese lenguaje como tóxico para el niño y más bien utilizar palabras neutrales para que este niño empiece a trabajar como en la conciencia de que sí tiene que hacer algunos cambios porque están generando ciertas complicaciones o ciertas consecuencias negativas en su día a día, pero no hablarlo desde ese estigma que le ponemos al sobrepeso o a la obesidad. Hay algo importante y es que sí tenemos que identificar cuáles son esas palabras que son más ofensivas. Decirle a un niño: estás obeso, tienes una obesidad mórbida, estás lleno de grasa, a los niños gorditos solamente los quiere la mamá. Todas estas cosas pueden generar, vuelvo y digo, un tema difícil de manejar para este niño, y esto puede disparar aún más todos los procesos de ansiedad, puede generar más ganas de comer y se nos va volviendo como un círculo vicioso. ¿Cuáles son las causas que nosotros vemos más comunes en el tema de la obesidad? Lo primero es una alimentación inadecuada donde estos chiquitos están comiendo más alimentos ultraprocesados, las porciones son porciones más grandes porque muchas veces están pegados en una pantalla, en un celular, en una tablet, y no le están poniendo cuidado a las sensaciones corporales que tiene su cuerpo. También la cultura muchas veces nos lleva a decirle a los niños: hasta que no te comas todo no te paras, a tener porciones grandes porque es un niño que está en crecimiento, entonces obligarlos a que empiecen a comer más de lo que su cuerpo requiere. Otra de las causas es la disminución de la actividad física, también que están muy de la mano con ese tiempo en pantallas, y también por el tema de que muchas veces en toda esta transición nutricional cambian cosas como donde vivimos. Entonces vivimos más en edificios donde es más difícil bajar a jugar en un parque, pero es una de las causas principales ese sedentarismo. El entorno familiar. Muchas veces queremos que los niños coman lo mismo que comemos nosotros, entendiendo que en la familia de pronto no hay unos buenos hábitos. Entonces el entorno familiar también empieza a generar toda esta causa que es la obesidad. Hay un aumento también en todo el proceso como de mercado, pues porque tenemos menos tiempo, entonces hay un aumento en el consumo de comidas que ya vienen preparadas o de comidas que pedimos a domicilio.
todas estas aplicaciones que nos llevan la comida en 15, 20 minutos también aumentan el riesgo de esa obesidad. Y no podemos dejar de lado todas esas causas genéticas, todos esos desórdenes, esos síndromes, toda la parte de fármacos, de los factores psicológicos que muchas veces no los tenemos en cuenta y tenemos que revisar desde esa parte más médica, qué es lo que está pasando, ir descartando para poder ir haciendo un mejor abordaje a ese niño que está empezando a tener una obesidad y que obviamente eso lo está llevando a tener ciertas dificultades a nivel social y a nivel físico. Incluye en gran medida los estilos de vida inadecuados que empezamos a tener como normalizados, que también están influenciados como en 3 áreas importantes en donde se mueve ese niño. Entonces está la parte escolar, está la parte familiar y está la parte social. Estos 3 los tenemos que revisar cómo están, porque muchas veces llega este niño a la consulta o nos llegan los niños pues, que vemos en la casa y uno dice, pero ¿de dónde? Si yo en la casa tengo unos muy buenos hábitos, pero en el colegio o en la escuela vemos que solamente venden bebidas azucaradas, comida rápida, dulces, y ahí es donde muchas veces empieza a haber como ese desequilibrio. Típicamente, como los síndromes de origen genético que están asociados pues, con el tema de la obesidad, pueden generar también en el desarrollo del niño ciertos desórdenes. Entonces puede empezar a haber un desarrollo temprano, teniendo una pubertad precoz, un niño que se desarrolla mucho más rápido de lo que debería de acuerdo a su edad y de acuerdo pues, a toda esa genética también de parte de su mamá y de su papá. Pueden haber procesos donde el niño se empiece a ver más bajito de lo que debería estar y características muy dismórficas que son muy características cuando hay un síndrome de Cushing, cuando hay ciertas características como genéticas. Cambios en la retina, discapacidad intelectual, sordera, muchas cosas que empezamos a darnos cuenta que tienen que ver también como con esa parte genética que nos está generando esa obesidad. Hay causas psicológicas que muchas veces pasamos por alto en los niños, y es que puede ser un niño que está haciendo una depresión, que puede estar teniendo un trastorno de la alimentación, de la conducta alimentaria, puede estar haciendo trastornos por atracón, puede estar haciendo una bulimia. Entonces esto empieza a generar un círculo vicioso donde este niño no es capaz de parar, donde come por saciar un poco como esa sensación de tranquilidad por medio de los alimentos. Son niños que en muchos casos también pueden empezar a recurrir porque les da pena comer, pueden empezar a recurrir en la noche a comer comidas a escondidas, y todo esto pues va a repercutir obviamente como en su salud y en seguir aumentando ese peso que lo va a seguir enfermando. Hay unas consecuencias pues por tener esta obesidad, que no solamente hablamos de que es un niño que tiene un peso mayor al que debería tener, sino todos los riesgos en la salud que esto empieza a tener. Entonces la primera es que puede empezar a tener una hipertensión, dislipidemias, o sea, todo ese perfil de colesterol, triglicéridos puede empezar a salir alterado, y esto puede influir en el largo plazo a que sea un niño que pueda tener enfermedades coronarias, la resistencia a la insulina, diabetes mellitus y otras más, pues que me quedaría acá mucho rato, pero sí es importante identificar que no solamente estamos hablando de que el niño baje de peso por algo desde el estigma que tenemos de la obesidad, sino también porque aquí empiezan a pasar cosas muy graves dentro de su salud. Los niños con sobrepeso y obesidad tienen mayor probabilidad de presentar ciertas dificultades a la hora también como de esa actividad física que uno quisiera que hicieran más, porque empiezan a tener más predisposición al asma, a hacer apneas, problemas articulares, les duelen los huesitos, pueden hacer lesiones mucho más fácil, un hígado graso, pueden tener reflujo gastroesofágico, estreñimiento. Entonces todas estas consecuencias que vemos, nos damos cuenta de que sí es importante hacer un trabajo interdisciplinario y que desde la casa le empecemos a ayudar. ¿Qué es importante desde la parte nutricional? Con un niño, cuando llega a la consulta y está obeso, no podemos llegar de entrada a trabajarle solamente el tema del peso. Nosotros tenemos que revisar qué come, cómo se lo come, dónde se lo come, por qué se lo come, o sea, hacer una historia supremamente completa para poder ir identificando.
Hay algo importante acá y es que los niños por lo general cuando son muy ansiosos tienen una forma de comer muy rápida, no son capaces de hacer una buena masticación, sino que mastican, tragan y eso también interviene en el proceso de saciedad. La sensación de saciedad llega mucho más tarde, entonces son niños que tienden a repetir, que las porciones son grandes, entonces tenemos que empezar a trabajar desde la masticación. ¿Cuándo se lo están comiendo? Si tienen horarios, entonces ahí entra porque es importante tener una rutina. Estamos hablando de dónde comen. Muchas veces son niños que están comiendo frente a una pantalla o están comiendo en la sala, pero no están viendo lo que se están comiendo y eso también hace que muchas veces las porciones sean muchísimo mayores. Acá tenemos que hablar de que un niño con una obesidad tiene los mismos requerimientos nutricionales que puede tener un niño que no tiene una obesidad. Lo que pasa es que acá nos toca empezar a hacer ajustes en la repetición de las comidas, en las porciones, en qué le estamos poniendo en ese plato, porque muchas veces repetimos un mismo alimento en ese mismo plato. Me voy a explicar. Un plato debería tener una porción de harina, los vegetales, la proteína y muchas veces el plato se puede componer de arroz, papa, yuca, plátano y proteína. Ahí estamos repitiendo del mismo nutriente y eso no es necesario en la alimentación. Entonces tenemos que ir haciendo un ajuste también desde esa parte nutricional, desde que ese niño vea un plato colorido, bonito y entender que acá el tema no es simplemente llegar y restringir, hacer una dieta, porque los niños no deben hacer dieta. Incluso en el proceso de la pérdida de peso, lo que uno busca inicialmente es que se estanque el aumento de peso y ya cuando el peso está estancado, el niño va a empezar a crecer y esa relación va a empezar a bajar. Entonces no es buscar que tengan pérdidas de peso muy grandes porque eso también los puede descompensar, sino que más bien se vaya organizando la conducta y como estamos en esa etapa de crecimiento se pueda ir metiendo dentro de su curva normal, entendiendo que acá no hay una normalidad. Todos los niños tienen un carril de crecimiento, hay unos niños que son más grandes, unos niños que son más pequeñitos y todo esto también lo debemos respetar desde esa individualidad.